Hola, gracias. Bueno, yo soy un diseñador de producto y hablando y tomando este tema del consumismo, cuando discutimos este tema y hablamos de los objetos, lo primero que hacemos son, no, los objetos son los villanos de la película, etcétera, ¿no? Y la verdad es que los objetos han existido nos han acompañado desde que el momento en que el primer hombre agarró un hueso y lo convirtió en herramienta, y así hemos evolucionado como civilización. El problema es que en los últimos años hemos sobreexplotado los objetos para enriquecer a algunos sectores, ¿no? Pero los objetos como tal siempre nos han acompañado. Eh, y quiero compartirles un poco mi visión de los objetos y cómo no es lo mismo cobrar que ganar. Y les voy a explicar por qué. Yo al principio era casi un delincuente cuando tenía 14 años, en serio, y tenía que poner mi vida en orden. Y de hecho un buen día, ese día llegó muy rápido, cuando un día me robé el coche de mi hermana y me fui a meter a una casa, tal cual. Entonces mi papá me dijo, no te preocupes, pero tú lo pagas, ¿no? Muy justo. Entonces, le pedí trabajo a mi papá. Ese día fui a la fábrica, mi papá era el dueño de la fábrica, y claro, yo dije, seguro me van a dar una secretaria y y una oficina, etcétera, ¿no? Así que me llevó por la fábrica y me preguntó, ¿sabes utilizar este equipo? Pues la verdad es que no sabía, ¿no? Después me llevó a otro lugar y me preguntó si sabía utilizar este otro equipo, y la verdad es que no, y así constantemente, hasta que me dio una escoba y me dijo, ¿sabes utilizarla? Y le dije, pues sí, esto sí lo sé hacer, ¿no? Entonces ahí estoy, no el barbón que ahora soy, el flaquito que está de ese lado, y empecé a trabajar con mis papás. Aprendí a utilizar el control numérico, sigo siendo el flaquito del otro lado. Y ahí, esta foto es una foto muy importante porque hice algo que ya no se hacía, que no se hacía más bien en la compañía de mi familia, y era diseñar. Empecé a diseñar los circuitos impresos, que son estas placas verdes de los equipos electrónicos, y para mí esta foto es como la foto más representativa de esa época o de esa etapa en mi vida. Fue cuando compré mi primer software para diseñar, y en esa etapa aprendí a diseñar, a darle orden a mi vida, después de ser casi un delincuente, ¿no? Después, como ejemplo, son estos circuitos, es lo que hacíamos en esta compañía, y curiosamente, de la imagen pasada a esta, tuve que rehacer todo este invento y volverlo un producto. Esto fue más o menos cuando tenía 23 años, y lo que me pareció muy interesante también fue que lo diseñamos en México y lo hicimos en la misma compañía donde se hicieron los circuitos del Pathfinder, el robot que se fue a Marte. Entonces, también para mí fue romper paradigmas de cómo se había pensado en México y hecho en Estados Unidos, cuando generalmente es al revés, ¿no? Después empecé a estudiar arquitectura. Ahí conocí a uno de mis mejores amigos y colaboré en un proyecto para el concurso nacional del Zócalo. Y entonces empecé a ver el proyecto de esta manera, ¿no? Curiosamente empecé a decir, bueno, pues en lugar de haber procesador hay un palacio de gobierno, igual, y después empecé a ver que pues igual en un museo pues había una memoria, en fin, todo tiene un orden, ¿no? Y ahí es como las cosas que empecé a entender, pero además también tienen una escala, y esa es otra etapa que aprendí, las cosas tienen una escala, ¿no? Ahí aprendí mucho más, gané mucho más de lo que pude haber cobrado pagándole el golpe del coche de mi papá, ¿no? Tuve la fortuna de participar en el equipo ganador del Zócalo, y mi tarea fue desarrollar el mobiliario urbano para este proyecto. Después entré a diseño industrial, y cuando yo estaba en la escuela había un tema muy en boga que era la globalización. Y yo me empecé a cuestionar, bueno, en un mundo global, ¿qué voy a hacer como diseñador mexicano? Y curiosamente la respuesta estaba en la misma pregunta, pues ser un diseñador mexicano. Así que lo primero que hice, y tal vez de una manera muy inmediata, fui al Museo de Antropología y tal cual empecé a hacer una especie de copy-paste de las cosas que había ahí. A manera de cuando uno está dibujando y empieza a dibujar y dibujar y dibujar hasta que un dibujo te sale bien, pues en la forma es prácticamente lo mismo. Digo, yo dibujo muy mal, tampoco lo estoy presumiendo eso. Pero algo muy importante de los objetos, como les decía, que han existido siempre,
es que los objetos son nuestros testigos y gracias a los objetos podemos conocer otras civilizaciones que no han estado en nuestro tiempo. Nos han ofrecido soluciones, nos brindan historias de cómo se vivía en ese momento y también cómo solucionaban cosas, problemas técnicos tan sencillos como una base trípode, ¿no? Como estas cerámicas, y después creamos este tributo a la base trípode, ¿no? O bien hice dentro de este copy-paste y esta lectura de nuestra cultura un poco superficial, me inspiré en las grecas que están en Mitla para hacer estos motivos, ¿no? Pero tiempo después me di cuenta que estas grecas resulta ser un calendario. Entonces fíjense qué tan superficial estaba haciendo mi lectura, ¿no? No veía que el potencial del objeto, en este caso la arquitectura y los objetos, pueden guardar conocimiento astronómico de un pueblo. O sea, vean la gran diferencia entre hacer una textura bonita y un conocimiento astronómico. Y muchas veces no vemos eso en los objetos. Yo creo que los objetos son un claro reflejo de las sociedades en las cuales son creados. Si hablamos de una sociedad de consumo, les apuesto que muchos de los objetos que traemos están diseñados para que no sirvan en menos de un año. ¿Por qué? Porque hay que estar consumiendo y consumiendo y consumiendo y consumiendo. Pero si bien ese es el reflejo de esta era de consumo que estamos viviendo hoy en día, creo que también podemos empezar a reflejar otro tipo de realidades. Esta pieza la bauticé Mojado, es un escurridor de platos que habla acerca de las migraciones. En este caso es un tema global, pero atacado de una manera muy local, y es nuestra frontera en donde está el coyote, está el ladrón, están los pandilleros, está la muerte, y más que querer acusar a alguien, es poner en la mesa textualmente el problema, porque creo que para empezar a solucionar los problemas, tenemos que empezar a darnos cuenta que existen los problemas, y muchas veces no los queremos ver. Y esto es bueno porque muchas veces la gente que cruza la frontera en estas condiciones acaba lavando platos. Y además del diseño, además de poder comunicar esto, de ser este testigo de nuestras sociedades, el diseño también nos da confort. El diseño nos puede dar hogar, nos da economía, construye países y genera, obviamente, empleos. Y a través del diseño, creo que con la misma gente, el mismo herramental, la misma materia prima, pero con otro diseño podemos hacer cambios. Este es un tabique, una celosía que hicimos para un edificio que justo está muy cerca de aquí. Y es retomamos este sistema de celosías, que es un sistema que se usaba en los años 50, antes de la llegada del aire acondicionado. ¿Qué pasa con el aire acondicionado? Pues llega y entonces pues vamos a meter aire acondicionado a todo, ya no importa que los edificios se calienten por el sol. Hoy en día estamos retomando cosas tan sencillas como esto. Esto es un cerdo, esta lámpara se llama cerdo ahorrador, la denominamos así para promover el mensaje del ahorro de energía. Creo que hoy en día estamos viviendo en una época como humanidad muy interesante, estamos viviendo una época de conciencia, estamos realmente despertando, y es una transición entre despertar, tomar conciencia y tomar acciones. Pero en realidad creo que la verdadera apuesta debería de ser, o es, a las siguientes generaciones que vienen. Son mensajes que tal vez podemos atacar las enfermedades como malaria, como dengue. Yo creo que sí las podemos atacar. Creo que podemos volver a fundir nuestras sociedades y volver a construir cosas más interesantes. Esta es una foto del Monumento a la Revolución, es la Plaza de la Constitución. Recientemente se arregló para conmemorar el centenario de la Revolución Mexicana. Tuve la gran oportunidad de participar con el diseño de mobiliario urbano, y más allá de mi participación, que bueno, fue una invitación de mi amigo Andrés Mieriterán y grupo MIT, en donde colaboré con las sillas. Aquí la foto lo dice todo, cómo a través del diseño, cómo a través de la arquitectura, la gente gana un espacio. Y esa es otra vez la gran diferencia entre cobrar y ganar. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cobrar o queremos ganar una buena sociedad? Espacios, dignidad. O bien, hoy en día podemos empezar a cambiar nuestros hábitos
La Ciudad de México hoy lo estamos precisamente viendo, cómo están cambiando los hábitos de transporte, tal vez por una necesidad. Y bueno, esta bicicleta, precisamente está aquí, no es comercial, es una atenta invitación a llegar en bicicleta. Podemos empezar a cambiar nuestros hábitos como sociedad. O bien todos sabemos que estamos consumiendo nuestros recursos naturales, renovables y no renovables. En el caso del petróleo, esta es mi versión de hacer una despedida. Se llama Bye Bye Petróleo. Son unas velas con las cuales me estoy despidiendo de él, porque lo único que estamos haciendo es quemándolo. Es decir, el petróleo no es malo, el problema es cómo lo estamos utilizando. El petróleo ha existido ahí desde hace miles de años. Pero también, no solamente todos son mensajes, también podemos crear soluciones. Esto es un excusado que reutiliza el agua del lavabo para el WC, para el inodoro. Si bien la idea no es una idea nueva, la parte también de integración estética y cómo sacamos el mueble al centro del baño es una propuesta para mantener el espacio también limpio. Y también te pueden hacer piojito, ¿no? El caso es que creo que en la era de la posguerra empezamos a diseñar más para consumir más, intentando tal vez mantener un estatus de vida y mantener un sistema económico. Hoy en día ya vimos que no es posible. Tenemos que empezar a diseñar más para consumir menos. Pero eso no va a desequilibrar los mercados. Se trata de diseñemos cosas que duren y en lugar de tener un comedor cada primavera, pues deja otra vez que tengas un comedor para toda una generación y el tipo de al lado use la otra madera para también tener su propio comedor. Es decir, se trata de compartir, ¿no? Y a tono personal, lo que ahora estoy haciendo es compartiendo estas inquietudes, estas experiencias con las nuevas generaciones. Me siento muy comprometido ahora de volver a la sociedad y en este caso yo fui un estudiante de la UNAM, vengo de la universidad de nuestro país y me siento comprometido con ahora regresar ahí y dar talleres de diseño compartiendo con todos estos chicos estas inquietudes en diferentes universidades también, como la UDP de Chile, y me he dado cuenta que hay una relación simbiótica en el compartir, en el crear y crear en conjunto, en donde cuando empezamos a diseñar, ya no diseñamos por un ego, diseñamos para que las cosas salgan compartiendo, generando, ganando, es decir, siento mucho más optimistas e intentando ver a un punto en común, a una meta en común. Esto es un ejemplo de uno de los productos que diseñamos para una compañía en Nueva York de diseño. Y bueno, fue una respuesta bastante interesante porque el trato era diseñar a través de estos talleres una pieza y una se iba a construir o fabricar. La gran sorpresa fue que no solamente uno, ahora se están fabricando 7. La compañía se quedó emocionada, dedicó el stand para esta más importante, la Feria de Nueva York, la ICFF, en donde ellos participan, lo dedicaron a México y la gente votó qué era lo que quería consumir. Y compartiendo estas experiencias, ¿no? En Panamá hice otro taller y esto lo hice con un chico que se llama Miguel Arango. Todos tenemos los mismos problemas, así que esta globalización nos ha llevado a compartir problemas y uno de ellos es el lavado de dinero. Pues aquí tenemos una lavadora para que al menos salga limpio. O por qué no una campaña para utilizar fomentar el uso del condón. Esto lo hice con un alumno que se llama Ricardo Córdoba. Y ahí hay también un manual de 3 caídas, ¿no? Que está muy interesante. O estas bolsas de plástico que si bien es un gran problema, se siguen utilizando. Entonces, efectivamente, si va a haber una transición, está bien, pero al menos que en esa transición se ponga la bolsa sirva para transmitir este mensaje de tomar conciencia. Es decir, si le llamamos a este proyecto la bolsa de valores, y es, si llenas la bolsa de latas vas a tener 7 pesos, vas a ahorrar energía y vas a ahorrar bosques. Y esto fue una propuesta que hice con Natalie Cochot y Andrea Román. Y bien, esta es una de mis favoritas, la hice con Fernando González y se llama No saltes de muro, salta de página. Y es una campaña para no te vayas al otro lado, edúcate, salta de páginas, leamos. Es decir, el tema de la educación es un tema medular en nuestro país. Con esto quiero acabar. Es una pieza que desarrollé, se llama El laberinto de la humanidad.
representa el mundo material en el que vivimos. Toda la perimetría del laberinto está llena de iconos. Los iconos del mundo material en el que vivimos en el buen sentido de la palabra. Vivimos en ciudades, tenemos coches, estamos en edificios, vivimos en departamentos, tenemos lenguaje. Es decir, el objeto como tal es lo que nos ha definido como especie. Pero en ese mundo objetual tenemos reglas y tenemos caminos y tenemos que decidir hacia dónde queremos ir. Hacia el lado de la violencia o hacia el lado del reciclar o del amor o del respeto o del odio. Y aquí estoy, ahora sí en mi peso original. Y ahora me doy cuenta, empecé resolviendo circuitos impresos, estos laberintos, y ahora me doy cuenta que yo vivo en un propio laberinto que se llama mi vida. Y en esta vida he conocido mucha gente que me ha ayudado a llegar al punto en el que estoy, y es lo que les estoy compartiendo. Pero eso no es lo importante. Lo más importante es que ahora en este punto en el que estamos, nos preguntemos hacia dónde queremos ir, qué tipo de civilizaciones queremos construir, qué tipo de ciudades, qué tipo de sociedad queremos construir todos juntos. Muchas gracias.